buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a hacer este webinar para, como ha dicho Inés, para presentar a todos aquellos que estéis dudando. Pues el objetivo del webinar va a ser intentar convenceros para que os presentéis. Pensamos que está muy bien esto de explicar a otros las cosas chulas que estamos haciendo, que no se queden enterradas dentro de nuestras organizaciones. Intentaré ir muy al grano y quizá me salto algunos detalles, pero espero que aquí esté toda la información. La presentación del webinar la tendréis y si tenéis cualquier duda que me haya comentado, pues me lo preguntáis al final, que dejaremos un espacio para atender dudas. Como ha dicho Inés, hacemos este webinar desde SCIO, pero ya sabéis que el concurso pues, lo organizamos conjuntamente con el Club Excelencia en la Gestión. ¿De acuerdo? Descio simplemente, quien no nos conozcáis, pues deciros somos una fundación sin ánimo de lucro, que lo que queremos es compartir conocimiento entre organizaciones y entre profesionales, que queremos crear una comunidad donde pues, compartamos valores como la cooperación, la inspiración, el compromiso y la generosidad, ¿no? Pues para explicarnos las cosas que hacemos y aprender los unos de los otros. Tenemos una plataforma que es sciohealth.org. Tenéis aquí el link al enlace. Aquí tenéis muchísimas buenas prácticas. Algunas han presentado a los premios del Nacional de Buenas Prácticas, otras no, pero hay cosas muy chulas de diferentes, bueno, esto no está actualizado, pero está más de 100 organizaciones han colgado buenas prácticas. Hay casi 200 buenas prácticas colgadas y aquí podéis ver pues cosas muy, muy, muy interesantes que la gente ha tenido bien compartir, como robots que ayudan a aumentar las capacidades de personas de la tercera edad, como apps que ayudan a comunicar entre hospitales y los familiares, sobre todo en los centros sociosanitarios, como gestión de suplencias vía Telegram para poderlo hacer de manera más eficiente y más transparente. Eh, no sé, hay muchas, ¿eh? O como ahorros del 50% en el gasto de agua reutilizando pues las aguas de las duchas, ¿no? Estos son simplemente ejemplos o pulseras para reducir riesgos de fuga de personas errantes. Habitaciones empáticas, habitaciones diseñadas de manera diferente a lo convencional para optimizar las vistas a la ventana y la privacidad de los dos, privacidad e interacción de las dos personas que residen en ellas. En cualquier caso, estos eran ejemplos un poco para, para animaros un poquito a que entréis en la plataforma y podáis pues ver todo lo que tenemos por aquí. Dicho esto, vamos al grano. Vamos a hablar un poco de cómo presentar las buenas prácticas, pero también quería recordaros quién ha pasado por aquí, ¿no? Hemos tenido ilustres finalistas en el premio. En el 23, pues el premio lo ganó el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y tuvimos a Benito Meni de Hermanos Hospitalarias y Fundación Sanitaria Mollet como finalistas todos con buenas prácticas súper interesantes. En el 2022 también repitieron Benito Meni y Fundación Sanitaria Mollet y una de la Xunta de Galicia. En el 2021 aquí tuvimos 3 entidades de la Comunidad de Madrid monopolizando los premios. En el 2020 no hubo convocatoria debido al COVID. Y en el 2019, fijaros que aquí el Hospital Universitario Infanta Elena ya estaba utilizando Big Data para mejorar la resolución en las consultas externas. Bueno, pues cosas que ahora ya empiezan a sonar mucho, pues en ese momento fueron pioneras y mereció ganar el premio. En cualquier caso, en un pequeño repaso histórico para ver un poco quién había estado por aquí. Temas importantes. Lo más importante es que en la página web del Club Excelencia ya tenéis toda la información. Todo lo que os voy a decir yo está ya colgado y allá está la información de primera mano. Yo os voy a resaltar los elementos quizá más destacados. En cuanto al plazo,
pues que sepáis que el plazo finaliza el 28 de junio. Eh, a partir de aquí va a haber una evaluación realizada por el comité técnico. Aquí se evalúan todas las buenas prácticas y luego hay un jurado institucional que es el que hace la selección de finalistas. Es decir, que hasta la segunda quincena de octubre no se van a seleccionar los finalistas y hasta el 20 de noviembre, que es cuando sea la entrega de ceremonia de los ganadores, pues no se hará esta entrega. Estas son las grandes fechas, pero en cualquier caso, insisto, si vais a la web del club, aquí tenéis el documento donde están las bases de la convocatoria, que aquí está toda la información bien explicada de primera mano. Sí, insisto, lo más importante es que quien os animéis a presentar la buena práctica lo hagáis antes del 28 de junio inclusive, es decir, el mismo 28 todavía podéis enviar las buenas prácticas. ¿De acuerdo? Eh, Supongo que la primera duda es, oye, yo tengo algo interesante, no sé si es una buena práctica, no sé si vale la pena presentarlo. Bueno, pues al final tener muy claro que lo más importante a la hora de evaluar la buena práctica van a ser los resultados. Entonces, lo más importante va a ser poder evidenciar resultados positivos, cualquier tipo de resultado, con resultados de percepción, resultados económicos, resultados de reducción de listas, da igual, cualquier resultado, pero lo que va a poner en valor la buena práctica y lo que luego veremos que tiene más peso a la hora de evaluar es el impacto en resultados. Así que lo primero que tenéis que hacer para valorar, yo soy partidario de que presentéis cualquier cosa de la que os sintéis orgullosos. Yo creo que presentarse a los premios debería ser un hábito y debemos tener esta costumbre. Pero, pero cuando presentéis, si tenéis o podéis evidenciar buenos resultados, obviamente vais a tener más opciones, más posibilidades de poder ganar. Aparte de esto, pues bueno, pues ¿qué es lo que caracteriza la buena práctica? Pues primero que pertenezca al ámbito de la gestión, porque estos son buenas prácticas en gestión. Entonces tienen que ser temas de gestión y que estén de alguna manera vinculados a la excelencia, a la innovación o la sostenibilidad. ¿Sí? Esto incluye cualquier praxis asistencial, evidentemente, pero esto a nivel más macro. La buena práctica, ya veréis luego que debería estar ligada a la estrategia de la organización, debería, como he dicho antes, poderse medir para evidenciar resultados y presentar estos resultados. Presentar evidencias de que ha sido eficaz y eficiente y servir de modelo también a otros o incluso dentro de la organización. O sea, la buena práctica debería poder ser exportable, porque una buena práctica es exportable a otros departamentos de la propia organización o a otras organizaciones o incluso a otros sectores. Y una buena práctica innovadora y creativa pues va a ser inspiradora y al final lo que queremos con esto es animar a otra gente a que se apunten al carro de la mejora, ¿no? Y evidentemente pues para presentaros al premio pues deberéis documentar esta buena práctica. Esto sí en términos generales. Entonces, si vais a la web de los premios y apretáis para solicitar candidatura, os va a aparecer esta primera página. Aquí no voy a entrar mucho porque básicamente son detalles de la organización y de la persona de contacto. Entonces, dos temas importantes. Se pone un título de la buena práctica. Y luego tenéis que seleccionar la categoría a la que os presentáis. Los que estáis asistiendo a esta reunión, pues deberíais seleccionar la categoría de sanidad, porque es a la que entiendo que estamos todos aquí. Eh, Dicho esto, o sea, vosotros cuando seleccionéis esto, apretáis enviar y lo que vais a recibir va a quedar registrada vuestra candidatura y vais a recibir la plantilla para poder documentar la buena práctica y enviarla a la dirección de correo de premios, etcétera, para poder enviarla. Importante, el título de la buena práctica. El que pongáis aquí no tiene necesariamente que ser el título definitivo. Sí, se podrá matizar luego en la documentación final, aunque ya es recomendable y más en las fechas en que estamos en que pongáis el título definitivo. Respecto al título, yo soy un maniático de los títulos y me parece especialmente importante
que el título sea, dejadme que le llame sexy. ¿Qué es un título sexy? Un título sexy es un título corto que nos da mucha información para poder identificar de qué va la buena práctica. Os pongo aquí 3 ejemplos de casos reales presentados al premio. ¿Sí? O algún premio, ¿vale? Son casos reales presentados a algún premio. El primer ejemplo, los 3 son títulos, ¿eh? El primero es Estrategia para adoptar las medidas no farmacológicas de prevención para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2 en pacientes con trastorno mental grave de la Unidad de Cuidados Prolongados, UCCPP, del Hospital Universitario, y aquí no he puesto el nombre, aunque bueno, no he puesto el nombre, lo he obviado. Segundo ejemplo, caso de éxito de Machine Learning aplicado en entornos sanitarios. Establecimiento de modelos predictivos que permiten optimizar el uso de recursos médicos y mejorar la atención al paciente. Y finalmente, el tercer ejemplo, que entenderéis que es el que más me gusta, habitación empática, un nuevo modelo de habitación. ¿Sí? Pensad que es un título corto, que es memorable, vamos a recordarlo más fácilmente, y esto es importante porque pensar que el jurado evalúa muchas candidaturas y yo creo que es importante que os vinculen, que os relacionen, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, que nos está dando información, es representativo del contenido que vamos a encontrar luego. Solo con el título ya sabemos de qué va la buena práctica. Evidentemente en todos, pero siendo tan largos se corre el riesgo de con tanta información al final pues desinformar. Entonces, nada, era simplemente un primer consejo, pero animaros a poner un título creativo que no sea tan creativo que no sepamos de qué va luego la buena práctica. Sí, que a veces que luego gente se pasa de frenada con esto. ¿Vale? Esto es un primer consejo que os daría. A partir de aquí, cuando hayáis enviado esto, os enviarán el acceso para poder acceder a la plantilla. Este es el índice, la portada y el índice de la plantilla para que veáis todo el contenido que hay y que es el que vamos a repasar ahora. En primer lugar, información general. En esta información general, primero os piden que marquéis el posible nivel de aplicabilidad a otras organizaciones, ya sean del mismo sector o de otros sectores. Es decir, que vosotros mismos de alguna manera os fuerza a que reflexionéis y digáis, oye, esta buena práctica, pensamos que se podría aplicar en otras organizaciones del mismo sector y aquí tenéis que poner 3 niveles, o alto, medio o bajo. Y luego lo mismo para organizaciones de otro sector. Quizá mi buena práctica es súper aplicable a otras organizaciones de mi sector, pero no de otros sectores. Os pongo un ejemplo. La buena práctica que hemos dicho antes del APP para comunicar familiares y la organización en centros sociosanitarios o residenciales, esta es una buena práctica que los que tengáis hijos en edad escolar seguro que os suena de tener una cosa parecida en vuestros colegios, donde probablemente tengáis una app donde el centro comunica a nivel general con todos los padres. Es una buena práctica que ayuda a tener una mejor comunicación entre el centro y los familiares y además protegiendo los elementos de confidencialidad y ganando mucha eficiencia por parte del centro. Esta buena práctica es una buena práctica que se puede aplicar en un centro residencial, pero se puede aplicar también en una escuela, es decir, en una entidad de otro sector. ¿Vale? Esto es un buen ejemplo de una buena práctica que se puede replicar, tener un alto nivel de aplicabilidad en otras organizaciones del mismo sector y de otros sectores. Veréis que es uno de los elementos que ayuda a tener más puntos porque se valora que la buena práctica sea aplicable a otras organizaciones. Dicho esto, no os animéis a poner que es muy aplicable a otros sectores y luego en el contenido de la buena práctica esto no se puede ver claro. Entonces, si ponéis que es de alta aplicabilidad, sí que os recomiendo que en el despliegue, luego en los otros campos, que expliquéis de alguna manera por qué pensáis esto. ¿De acuerdo? Y el siguiente bloque, que también es de seleccionar simplemente, tendréis que decir a cuál de los criterios del modelo FQM pensáis que tiene vinculación. Puede ser uno o más de uno, ¿vale? Entonces, o el de propósito, visión y estrategia, o cultura de organización y liderazgo, estos son los de carácter más directivo, o los de implicación de grupos de interés, creación de valor sostenible, que es ejecutar vuestra razón de ser, prestar servicios de salud, o gestionar el funcionamiento de la transformación, estos sean más los de ejecución, y luego el 6 y el 7 son los de resultados, el 6 el de percepción de grupos de interés y el 7 el de rendimiento estratégico y operativo.
¿vale? Por cierto, si voy muy rápido y hay preguntas, abrir el micro y hacedmelas, que creo que no somos tantos en la sesión como para que me podáis interrumpir en cualquier momento, no hace falta que esperéis al final. Continuamos. Eh, mm, mm. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el resumen ejecutivo. ¿Sí? El resumen ejecutivo, cuidado, porque en la plantilla no os va a poner la limitación de páginas, pero sí que aparece en las bases del premio, ¿vale? En el documento inicial que os dije. El resumen ejecutivo es un resumen de máximo 500 palabras. No nos alarguemos demasiado, porque tiene que ser que en breves palabras podamos ilustrar a los evaluadores sobre de lo que vamos a hablar luego. Y aquí tendréis que hacer un pequeño resumen de la buena práctica, pero no olvidéis en este resumen ya venderos todo lo posible. Entonces, en este resumen, sobre todo, que estén los resultados también. Poner básicamente en qué ha consistido la buena práctica, luego ya podemos hablar cómo lo hemos diseñado, cómo lo hemos implementado, etcétera. Pero aquí queremos entender de qué ha ido la buena práctica y sobre todo qué habéis conseguido. Los grandes titulares de los resultados tienen que estar aquí, ¿sí? Luego ya tendréis oportunidad de hablar más minuciosamente de los resultados, pero aquí tiene que ser un pequeño resumen donde pongamos en valor lo que hayamos hecho. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. A partir de aquí ya iría lo que sería el grueso de la documentación de la buena práctica y sigue la estructura del Reader. Los que tengáis experiencia con el módulo FQM ya lo conoceréis, los que no, que sepáis que es como el PDCA, el bucle de mejora continua de planificar, hacer, evaluar y corregir, ¿no? Pues aquí un poco es lo mismo. Tenéis un primer bloque donde os van a pedir que justifiquéis un poco las necesidades, de dónde surge la buena práctica. ¿De dónde surge? Esto es muy importante, porque a veces que de una buena práctica, bueno, pero esto de dónde venía, ¿no? Y entender qué problema o qué situación atiende o a qué situación da respuesta a la buena práctica está muy bien para contextualizarla y para ponerla en valor. Porque si no, damos por asumido que el jurado va a entender o los evaluadores van a entender la importancia de la buena práctica y lo hemos de poner aquí. Veréis que más adelante hay un aspecto que es lo que evalúan, un criterio de evaluación, que es la alineación y la estrategia de la buena práctica. Y aquí es el momento donde decirlo, esta buena práctica atiende a alguna línea estratégica, algún proyecto estratégico, etcétera. Esto ayuda a contextualizarla, a saber dónde viene y a ponerla en valor. ¿Vale? Aquí tenéis básicamente las necesidades de dónde viene la buena práctica y luego cómo la habéis diseñado. ¿Sí? ¿Quién ha participado en el diseño? Todo lo que nos ayude a entender que el diseño de la buena práctica, de la solución, es un diseño sólido, que no es lo primero que nos ha pasado por la cabeza, sino que hemos asegurado la fiabilidad del diseño para garantizar el éxito de la buena práctica. ¿Vale? O sea, no es solo decir, mira, hemos hecho esto, sino explicar un poco y cómo hemos llegado al final a llevar esto. Oye, pues si hemos utilizado una aplicación informática, ¿por qué esta aplicación informática y no otra? Por ejemplo, ¿sí? Es decir, todo lo que nos ayude a darle solidez, a justificar el por qué hemos hecho la buena práctica de la manera en que la hemos hecho. Esto sería el punto 1 con un máximo de 600 palabras. El punto 2, que también tiene un máximo de 600 palabras, aquí hemos de explicar el proceso de desarrollo e implantación de la buena práctica. Pues aquí se han habido pruebas pilotos, se han habido calendarios de implantación, sobre todo si se ha implementado en toda la organización o no, o en todos los ámbitos donde se podía implementar o no. ¿Sí? Aquí lo que queremos ver es asegurar que la buena práctica se ha implementado con éxito y esta implementación es sostenible, se va a mantener en el tiempo y no ha sido flor de un día, ¿vale? O sea, que ha arraigado en la organización. Aquí, esto es básicamente lo que se va a pedir aquí. Y en el tercer apartado, que también tiene un máximo de 600 palabras, aquí es donde sí ya podemos entrar en el detalle de la descripción de los resultados. Los titulares los poníamos en el resumen ejecutivo, pero aquí sí que vamos a poner. Pensar
que los resultados es lo que va a tener más peso en la evaluación de la buena práctica. Entonces, todas las evidencias que podáis poner en resultados, mejor. También os recomiendo que, vale, quizá querréis disparar a muchas posibles tipologías de resultados. Está muy bien, pero jerarquizar y estructurar la presentación de resultados. No todos van a ser igual de importantes y no queremos perdernos en la letra. Poner titulares de los principales resultados con evidencias. Hay candidaturas que te empiezan a presentar cuadros de mando, cuadros de indicadores. Masticarle la información a los evaluadores es un consejo. No pretendáis que ellos, viendo el cuadro, ya vean que habéis mejorado, habéis reducido un 50% las infecciones de no sé qué. Le podéis poner los datos, pero si de tal año a tal año ha habido una reducción, masticarle los titulares al evaluador, porque seguro que lo va a ver, pero por si acaso, hacédselo. Le vais a ahorrar tiempo, van a ver rápidamente lo que habéis conseguido. ¿Sí? Entonces, digamos que esto sería una buena práctica a la hora de presentar. Estructurar, dar titulares y masticarle un poco las conclusiones. No simplemente le vomitéis muchísimos datos para que el evaluador No pues surt la llegue. meva imatge, ja ho veig, el vídeo. No era esto, ¿no? Ara, ja està. Adéu. Sí. Eva, perdona, no sé si habíais hecho una pregunta o... No, no, no. Vale, vale. Me había emocionado por momentos. Nada, al final, las dejamos para el final, las preguntas. Venga, seguimos. Cuarto punto, evaluación y revisión de la buena práctica. ¿Qué quieren? Que apliquéis el REDER de alguna manera y con el premio se quiere promover la buena gestión. Y parte de la buena gestión es no solo esforzarnos en diseñar algo sólido y en aplicarlo, sino en tener mecanismos de seguimiento y de corrección o de implantación de ajustes. ¿Para qué? Para perfeccionar la buena práctica. Entonces, digamos que os va a dar puntos explicar, oye, lo hicimos, al principio no salió perfecto, detectamos esto y luego lo mejoramos. Es decir, esta capacidad de aprendizaje y de mejora también se va a valorar y va a tener, y va a tener puntuación vinculada. Es decir, que no obviéis las pequeñas imperfecciones que todos tenemos implementando cosas, sino que pensad que esto le va a dar solidez a la presentación de la buena práctica. Entonces, los mecanismos, las reuniones de análisis, las mediciones, cualquier cosa que tengáis para evaluar la eficacia de la buena práctica y poder luego, y si sois capaces de evidenciar que habéis introducido mejoras a partir de aquí, mejoras a partir de aquí, mejor. Hay gente que directamente presenta el resultado final. Y está bien que se entienda todo el proceso, la situación cero y la situación final, pero también las situaciones intermedias, porque ayuda a ver el esfuerzo que se ha realizado en la implementación y la perfección de la buena práctica. Entonces, esto es básicamente lo que queremos ver. ¿Qué mecanismos había para evaluar y revisar la buena práctica y qué ajustes habéis hecho para mejorarla? O qué aprendizajes habéis sacado. ¿Sí? Siguiente punto. Perdona, en el punto de evaluación y revisión tenéis un máximo de 400 palabras, ¿sí? Y en el quinto punto, el carácter innovador de la buena práctica, aquí tenéis 300 palabras. Hay veces que ya es obvio que algo es innovador, pero por si acaso, también justificar el por qué creéis que es innovadora la buena práctica. ¿Por qué? Porque van a haber unos puntos que el evaluador va a asignar en función del carácter innovador de la buena práctica. Entonces, sí, lo puede deducir, pero todo lo que le deis masticado al evaluador, yo creo que mejor, os va a ayudar. Entonces, si entendéis que la buena práctica ha sido innovadora, hay veces que una buena práctica es innovadora y no tiene nada de tecnología, nuevas tecnologías vinculadas. Es un nuevo modelo, se ha diseñado un nuevo modelo y es innovador porque presenta algo distinto. La habitación empática, donde en vez de tener los dos cabezales en el mismo lado de la pared, se miraban uno contra el otro y tenía una cortina para garantizar la privacidad, pero asegurar que los dos tenían vistas, luz natural y vistas a la ventana, esto es innovador, ¿sí? Y no hay nuevas tecnologías, ¿sí? Modelos de atención pueden ser innovadores porque representan algo diferencial respecto a lo que había, pero hay que explicarlo. Hay algunas nuevas son muy obvias, otras no tanto. ¿Vale? Entonces aquí os animo a explicarlo porque hay puntuación vinculada. ¿Sí? Luego en el punto 3.6, también máximo 300 palabras, aquí lo que tenéis que explicar es qué divulgación ha tenido la buena práctica.
a mayor divulgación, pues mejor, ¿sí? Y esto lo tenemos en el siguiente punto. Si habéis tenido premios, reconocimientos, os lo han publicado en algún lado, etcétera, ponerlo porque refuerza los resultados. Quizá la buena práctica ha tenido una mejora en la satisfacción, o una mejora en la reducción de infecciones, la que sea, o una mejora en la eficiencia cuantificable económicamente. Pero si además habéis tenido un premio, esto también refuerza, es un resultado haber obtenido premios o reconocimientos, o que te lo hayan publicado en algún lado, al margen de los resultados cuantitativos de indicadores de percepción o de rendimiento que hayáis tenido. ¿Vale? Entonces, en este punto 7, aparte de poner links, enlaces o documentación anexa, poner también esto. No dejéis de ponerlo. ¿Vale? Cuidado con la documentación anexa porque digamos que si alguien pone un manual de 500 páginas en la documentación anexa, el evaluador se da por sentado que no tiene ninguna obligación de leérselo. ¿Sí? Tiene que ser información más sintética. Bueno, evidentemente, si ponéis un documento de 3 páginas, sí, pero ojo, podéis poner presentaciones que tengáis hechas. Mira, yo ya presenté esta buena práctica en tal sitio, tengo un PowerPoint. Pues poner esto, ¿sí? No es un tema tanto de las páginas, sino de la cantidad de información. Que el evaluador se limita el número de páginas para que los evaluadores tengan un tiempo determinado para poder evaluar las buenas prácticas presentadas. Entonces, no vale poner 2 anexos de 500 páginas cada uno, porque estamos rompiendo las reglas del juego. Pero links a webs, recortes de sitios donde se ha publicado que habéis tenido un reconocimiento, presentaciones PowerPoint que ya tengáis, que les van a ayudar, pantallazos de aplicaciones, fotografías, porque muchas veces hay buenas prácticas que tienen vinculadas con mejoras estructurales que se han hecho. Pues poner fotografías porque es lo que mejor va a ayudar a entender la buena práctica. ¿De acuerdo? Todo este tipo de cosas son las que, incluso vídeos, ¿sí? También se pueden poner. Esta es un poco la idea de este séptimo punto. Entonces, lo más importante, hemos hablado de la estructura y la estructura sigue mucho lo que aparece aquí, pero no olvidéis que los evaluadores os van a evaluar en base a lo que hay aquí. Entonces, sed listos y listas y aseguraros de que dais carnaza en cada uno de estos puntos. Porque los evaluadores van a necesitar evidencias de todo lo que hay aquí. Entonces, estos son los criterios de evaluación. En primer lugar, voy a ir desordenado porque creo que se va a entender más fácil. Si veis en la derecha, los resultados suponen el 50% de la puntuación total. El 50%, es decir, van a condicionar mucho. De este 50%, un 15% está vinculado a los resultados de carácter económico y un 35% a cualquier otro tipo de resultados. Es decir, que se le da una importancia especial, aunque no es lo que tiene más peso, pero se da importancia especial a los resultados económicos, de un 15%. Ahora, el 35% del total de la puntuación va a recaer en cualquier otro tipo de resultado. ¿Sí? Entonces, fijaros en los criterios de evaluación. Esto es lo que utilizan los evaluadores. Si tienen o no tienen evidencia para poder decir que ha habido un impacto económico positivo. Entonces, si decís, no, es que hemos hecho esta buena práctica y esto nos ha ido muy bien y nos ha ayudado a ser más eficientes. Y esto tiene un impacto económico. Bueno, yo si fuera el evaluador, difícilmente podría subir de las 2 primeras franjas, de ninguna evidencia o evidencia anecdótica. Y un evaluador muy generoso quizá pone alguna evidencia, pero lo va a puntuar por la franja baja. ¿Por qué? Porque si no tiene ninguna evidencia, o sea, tener evidencia de algún resultado económico es que le digáis, mira, con esto hemos conseguido aumentar, yo qué sé, la facturación tanto, hemos reducido costes en tanto por ciento o en tantos euros, me da igual. Pero si no le dais algún resultado, el evaluador no va a tener evidencia. Lo digo para que entendáis cómo funciona en la cabeza de los evaluadores. Y vosotros al escribir ya sepáis poner al máximo en valor lo que tenéis. ¿Vale? Si no tenéis resultados, ahora estoy dando ya truquillos si no tenéis resultados, pero habéis exactos, pero hacéis una estimación, podéis decir, oye, esto tiene un impacto en la productividad que estimamos puede ser más o menos de tanto. Hombre, no hay que inventarse nada, pero si más o menos la tenéis, pero no es un dato fiable que podáis poner, porque lo que no te puedes mentir y poner datos que no estén contrastados, pero si podéis hacer una estimación,
pues esto, quizás la diferencia entre estar en la franja del 0,10% o del 15-35%. Esto ya sería alguna evidencia de la franja alta incluso. ¿Sí? O sea, que hacer un esfuerzo por intentar poner. Y en el resto de resultados, también pensar, las buenas prácticas muchas veces atienden a diferentes tipologías de resultados. Oye, pues esta buena práctica me ha ayudado a ganar eficiencia y esto ha tenido impacto económico, pero además ha ayudado a que los usuarios estén más satisfechos porque hemos mejorado el proceso y los profesionales además también están más satisfechos porque hemos mejorado sus condiciones de trabajo. Hemos rebajado el estrés que había en el front office y por lo tanto están mejor. Fijaos, una buena práctica que ya directamente va a tener un resultado en actividad económico, en satisfacción de usuarios y satisfacción de profesionales. Todo lo que podáis hacer por sustentar estos resultados, no con una percepción, sino con un dato, mejor. Es decir, que si hacéis una encuesta a los profesionales de decir, oye, ¿piensas que esta buena práctica ha ayudado a tal? Esto os va a ayudar a sacar un dato, a arañar un dato que dé evidencia. Y no es muy costoso y es una manera de hacerlo. Pero os doy consejos así asumibles con el tiempo que falta, ¿eh? Si no tenéis el dato, no dejéis de ponerlo. Oye, esto pensamos que los usuarios están más satisfechos por lo que nos han transmitido y tal, pero no he hecho ninguna encuesta, no tengo ningún dato. Da igual, ponlo igual. ¿Sí? Es mejor ponerlo que no ponerlo. Entonces, siempre irlo reforzando siempre de la mejor manera que podáis. Todo esto que os he dicho en relación a los resultados. En lo que es la parte de criterios estratégicos y operativos, aquí tenéis un 15% en los criterios de evaluación estratégicos. Y aquí básicamente lo que os decía antes es cuánta evidencia, porque la escala de puntuación es la misma, cuánta evidencia va a tener el evaluador de que la buena práctica está dando respuesta a un tema de especial interés para la organización. ¿Por qué? Porque está alineado con su estrategia, porque está alineado con los grupos de interés importantes. Es decir, que es una buena práctica relevante, importante, de peso, que tiene impacto en la organización o no. Pues una María, es una buena práctica pues menor, ¿no? Entonces aquí lo que se va a puntuar es si es un tema relevante para la organización o no. ¿Cómo podéis evidenciarlo esto? Pues vinculándolo, por ejemplo, al plan estratégico o a alguno de los ejes estratégicos de la organización o algún proyecto de transformación de la organización relevante. ¿Sí? O sea, no esperéis, vosotros conocéis el contexto de vuestra organización, pero los evaluadores no si no se lo explicáis. Pues esto es muy importante en la parte esa de enfoque, de explicar bien el contexto, el qué origina esa buena práctica y por qué es importante. O si es importante o ha sido una mejora menor. Entonces, a más evidencias le pongáis, y una manera de poner evidencias es vincularla, relacionándola directamente con aspectos estratégicos, con grupos de interés estratégicos, con prioridades estratégicas quizá de las autoridades sanitarias, yo qué sé, de lo que sea, proyectos estratégicos para la casa, pero aquí tenéis que vender lo importante que es esa buena práctica para vosotros. Y por último, los criterios operativos, que son el 35%. Y aquí se divide entre si la buena práctica se implementa de manera sistemática, si es innovadora y si es replicable. Lo de innovadora y replicable, que es un 10% cada uno sobre el total, esto lo he aportado, lo he explicado antes. ¿Sí? Hay veces que nos olvidamos de explicar por qué pensamos que es innovadora. ¿Sí? Y lo de replicable, igual, vamos a dar por asumido que los evaluadores van a entender, porque les hemos dicho que es replicable a otras organizaciones, en algún momento tendremos que explicar por qué pensamos que es replicable. Y cuidado porque no hay ningún espacio específico para explicar esto en la plantilla. Entonces, mi consejo es que esto lo expliquéis pues, en la parte del enfoque, por ejemplo, donde queráis vosotros, en algún lado, pero explicarlo porque no hay un sitio especial. Solo está que vosotros digáis hasta qué punto. Pero si le ponéis y le ayudáis a explicar, pues quizá el evaluador no es capaz de entender que eso es replicable en otras organizaciones o en otros centros. A veces una buena práctica es tan específica y tan exclusiva de las necesidades de un centro que no es replicable, pero muchas sí. Entonces aquí se trata de explicarlo, tanto la parte innovadora como replicable. Y ya el último, perdón, quedó muy desordenado, pero creo que se entendía mejor. Lo de sistemática. Aquí lo que queremos ver es si en la aplicación de la buena práctica habéis aplicado el REDER, pero también si la buena práctica se ha implementado
si se ha implementado con éxito y se ha implementado en todas las áreas aplicables o relevantes de la organización. No es lo mismo haber hecho una prueba piloto que haberlo implementado en todos los servicios de un hospital, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si lo habéis hecho en todos los servicios de hospital o en todas las áreas aplicables, dejad la constancia de ello en el redactado. En resumen, hay algunas frases clave, más que poner mucho bla, 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 que en algún momento hay que ponerlo para explicar y que entiendan de qué va, pero hay frases clave que las tenéis que poner, si no ponerlas en negrita incluso, para dar respuesta a los criterios de evaluación, que es lo importante. Es más importante esto que la propia plantilla con el formato de cómo tenéis que rellenarlo. Aunque está muy, muy alineado, no es exactamente lo mismo. Si cuando redactéis la buena práctica os ponéis en la cabeza del evaluador, intentáis pensar como él, seréis más capaces de poner en valor la buena práctica. Aquí no se trata de hacer trampas, lo que se trata es, porque no se puede, a no ser que mintáis, esto está prohibidísimo. Lo que se trata es de poner al máximo en valor lo que habéis hecho. Que por no explicarlo todo y explicarlo bien, no se ponga suficientemente en valor la buena práctica. Luego, y yo creo que esta es vuestra responsabilidad redactándola. Luego, si otro tiene una buena práctica mejor, pues felicidades, ya está. Pero que no, lo que sea una lástima es no haberle dado oportunidad a nuestra buena práctica de ganar el concurso porque no lo hemos sabido explicar suficientemente bien. Y no es un tema de volumen de explicación, sino de explicar las cosas clave. Las cosas clave. Pensar que al evaluador que le expliques bien las cosas, o al menos como él quiere verlas, le ayuda a entenderlo más. Y le transmitís también con el redactado, pues madurez. Yo creo que esto al final algo cala también en la evaluación. Hasta aquí mi presentación. No sé si han habido preguntas por el chat o queréis hacerlas ahora. Sí, Nereida tiene la mano alzada, o sea que le doy paso. Hola, Nere. Lo tuvimos y no estás muteada, ¿eh? Venga, mientras tanto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta mientras esperamos a Nere. No, No. Nere, no. No te oímos. No sé si quieres hacerla por el chat o quieres llamar y hacerla quizá por el móvil, como prefieras. Ha alzado la mano durante los resultados, o sea que debe ser algo de eso. Ya, Escrito, pero yo te he escrito por el chat también, Nereida. perfecto. Bueno, pues que nos lo escriba. Eh, el resto no hay preguntas, todo claro. Me doy por satisfecho con mi explicación, ¿eh? Muy bien. Bueno, si estáis dudando, yo os animo a presentaros, porque a base de presentarse, al final caen los premios y también uno coge habilidad para presentar. Y luego que os va a servir para luego darle difusión. A veces hacemos cosas muy chulas y no invertimos tiempo en explicarlas. Yo creo que está muy bien explicar las cosas chulas porque ayudan al resto y porque nos ayudan a adquirir más prestigio. A ver, que ya tenemos... ¿y nos puede explicar, por ejemplo, cómo expusieron los resultados? A ver, espera. Voy al chat, voy a leer el chat de Nere, a ver si lo encuentro. Vale. Sí, te la leo si quieres. Sí, Pregunta sobre cómo presentaron, por ejemplo, los resultados de la buena práctica de la habitación empática. Me imagino, ¿no? sí, Habitación invertida, la habitación empática. la ¿Eran habitación resultados de empática. percepción? Pregunta. Sí, por cierto, los que os he presentado antes los tenéis publicados en la web de Estío, que es gratuita para todo el mundo. O sea que quien quiera mirar y chafardear y ver otros, y las buenas prácticas premiadas otros años también están publicadas allá, no solo la habitación empática, ¿vale? Entonces, a ver, ahora de memoria, habitación empática, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que tenían resultados que habían hecho encuestas a usuarios, habían hecho resultados, creo que habían hecho encuestas
también a profesionales, pero esto te lo digo de memoria, ¿eh? Ya está. Esta buena práctica yo creo que la van a actualizar porque la publicaron, que todavía era un poco reciente y no acaban de tener todos los resultados. Sí, la trabajamos el redactado y esto desde SCIO y como era una prueba piloto, sobre todo había resultados del grupo de pacientes que habían escogido, ¿no? O que habían participado. Entonces no eran muchos a nivel de volumen, pero sí que tenía que ver con esto y también había una parte importante de limpieza de la habitación también que facilitaba mucho, la nueva distribución facilitaba mucho la limpieza y ahí también había comentarios de los profesionales que hacen la limpieza, pero sí que había eran grupos reducidos, también era para luego replicarlo en un hospital grande, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora, si no me equivoco. Sí, la distribución de las camas era muy chulo porque, o es muy chulo porque no solo facilitaba la limpieza, pero también la manipulación de los pacientes. Se presentaron el año pasado, la presentaron y, bueno, yo pienso que es una gran buena práctica esta. Quizá les faltaban algún resultado de tener un poco más de tiempo para poderlos poner en valor. Eh, pero bueno, o sea, también os podéis volver a presentar en otro momento si queréis, ¿eh? Pero sí que vale la pena hacer un esfuerzo. Ellos lo hicieron, ¿eh? Midiendo con medidas de percepción. También podían haber, no sé si lo hicieron, ¿eh? Tomado tiempos de limpieza en una habitación estándar con la que tenían a la nueva habitación, por ejemplo. Y eso son cosas que se pueden. Y de hecho, puedes hacer luego una extrapolación con este tiempo y ver al final del año el número de limpiezas que se hacen, el tiempo y tal, pues hacer una exportar estos resultados y hacer una asimilación, lo que os decía antes. Oye, pues esto, el cálculo que entendemos es que nos hemos ahorrado tantas horas de profesionales, por ejemplo. ¿Sí? Haces una extrapolación de un dato, bueno, explicas cómo lo has calculado, evidentemente, pero pues sería injusto no ponerlo en valor, porque realmente aquí tienen contenido. Vale. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Juan. Uy, Juan, estás muteado, no te oímos. Ahora sí, ¿me ¿Cómo escucháis? estás, Juan? Perfecto, ¿qué tal? Buenos días a todos. Encantado de saludarte, Pau. Era por complementar un poco la pregunta que habíais hecho sobre cuáles eran los resultados que había aportado esa buena práctica, que efectivamente fueron de percepción de los grupos de interés vinculados, o sea, los pacientes, los acompañantes, los profesionales, y también había una cierta validación de la parte, digamos, del equipo de arquitectura que lo habían hecho, etcétera, ¿no? Aunque era, digamos, un pequeño recorrido inicial, pero eso fue lo que aportaron en su momento, que era lo lógico, claro, por el recorrido de tiempo que tenían, ¿no? Y yo, un poco por comentar dos cosas, por subrayar un par de cosas que has comentado, Pau, que yo creo que son muy importantes, que son luego al final las claves que ven los evaluadores. Uno es el tema de la narrativa, lo que tú has dicho bien, has utilizado el verbo, ¿no? El tema de ilustrar la práctica y el vender la práctica, ¿no? La mayoría de los evaluadores conocen efectivamente el sector, pero no necesariamente. Yo que soy del sector, pues entiendo perfectamente a vuela pluma lo que es una estrategia de paciente crónico complejo, un programa de inmunidad celular, una unidad de gestión clínica, pero hay quienes no lo conocen. Entonces, ese buen enfoque de contexto es muy importante. A veces se olvidan estas cosas el conjunto de palabras, lanzar el contexto para que el evaluador que viene del entorno educativo capte la relevancia de la buena práctica, ¿no? Y el otro, finalmente, lo que has comentado tú de los apartados, aunque es un poco darle la vuelta, pero es muy importante, ¿no? Tener en consideración los apartados de evaluación, además de la estructura del formulario, ¿no? Algunos aspectos es que incluso es verdad que pueden no estar suficientemente complementados, pero es que otros se olvidan. Los temas de resultados de impacto económicos, algunos son anecdóticos y evidentemente una buena práctica que lleva 5, 8, 10 años, claro que tiene aspectos de inversión, de retorno, y no hay ningún comentario, ninguno. A efectos de un evaluador es difícil que la horquilla de puntuación supere ese 30%, ¿no? Y es una lástima, es un poco frustrante porque te das cuenta que es una fantástica experiencia, pero que no está fundamentada, ¿no? Pues yo señalaría esas dos cosas, ¿no? La narrativa, porque está orientado a una evaluación de tercera parte, y el cumplimentar los factores de evaluación, ¿no? Y con eso, bueno, pues ya a competir con los demás, ¿no? Pero si eso uno, digamos, lo pone, pues lo que tiene mucho ganado, ¿no? Tiene mucho ganado. Sí, sí. Esto que dices del sector es
Claro, cuando hablas del sector, ¿de qué hablas? Hablas de primaria, de sociosanitario, de hospital de agudos especializado. O sea, que puede haber alguien que esté en un laboratorio de un hospital y no tiene por qué saber de salud mental, por ejemplo. Eh, y aparte que el ámbito social también queda incluido. O sea, que el sector realmente es muy, muy, muy amplio. Y esperar que un evaluador sepa con profundidad o conozca con profundidad aspectos específicos de tu área, es atrevido. Entonces nunca está de más contextualizarlo bien. Sí, sí. Sí, sí, muy buenos apuntes, Juan. ¿Más preguntas? O ya no nos alargamos más. Creo que nos hemos extendido un poquito del tiempo. Me van a reñir. Lo dejamos aquí. Nada, animaos a presentaros y mucha suerte y ánimo y a ganar. Exacto. Os han dejado aquí en el chat, por ejemplo, el link a la buena práctica de la habitación empática, pero si os conectáis a estiohealth.org podéis podéis filtrar las premiadas y esas son prácticamente el mismo contenido que se ha presentado al Premio Nacional de Buenas Prácticas del Club de Excelencia, ¿vale? Porque más o menos es el mismo formato. Así que el redactado y yo como periodista y que ayudamos a redactar algunas de las buenas prácticas, estoy súper de acuerdo con Juan y que el storytelling es básico intentar, exacto, venderla de la mejor manera posible, dársela a leer a alguien que no sepa muy bien de qué va y a ver si todo se entiende, con rigor, claro, pero es un ejercicio de contar el cuento, ¿no? Pues hasta aquí, como os digo, lo tenéis en estiohealth.org y recibiréis este webinar también y la presentación, los que habéis asistido y cualquier cosa. El plazo acaba el 28 de junio a las 12 de la noche. Que vaya muy bien, intentemos entregar antes. Buenas tardes, adiós, adiós. Gracias a todos.